cuando hay elecciones y se está en las vísperas, hay mucho nerviosismo, pero tenerle confianza al pueblo. El pueblo es mucha pieza, tenerle confianza al pueblo. Ese es uno de los problemas que tiene el conservadurismo. Ni se los debería yo de decir porque no estoy para darles consejos ni asesorarlos, pero no está en su discurso, su argumentación, no aparece el pueblo. El otro día estaba yo viendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, Krill, dirigiéndose a mí: escucha, Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos y no vas a poder. Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo. Háblenle a la gente, háblenle al pueblo. Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Ese es su problema principal. Son muy clasistas y racistas, además de corruptos. Pero bueno, ya, hasta ahí nada más. En otra pregunta, de acuerdo con la OMS, para el año 2030 las enfermedades que mayormente incapacitarán a la sociedad serán las relacionadas con la salud mental. Actualmente, y sobre todo después de la pandemia, ya se observa un aumento en los padecimientos relacionados con el estrés y la ansiedad, incluso en niños y adolescentes. Sin embargo, son las y los trabajadores quienes más lo padecen, debido a los ritmos agotadores de las jornadas laborales. Y si bien recientemente se modificó la Ley Federal del Trabajo, donde ya se reconoce como enfermedad incapacitante el trastorno de ansiedad y trastornos relacionados con el estrés y depresión, entre otros, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para que al llegar al año 2030 no exista una crisis de salud mental relacionada con estrés laboral en México? Y conjunto a esto, me gustaría escuchar su opinión. ¿Por qué si el neoliberalismo prometía una felicidad mayor a través del mercado, por qué también, conforme crece el mercado, también crece la venta de ansiolíticos y antidepresivos? Mañana vienen los médicos especialistas en estos temas, como todos los martes cada 15 días. Entonces ellos van a responderte sobre estas preguntas, las dos muy importantes, ¿no? La que tiene que ver con el crecimiento, que no necesariamente produce bienestar, pues es lo que hemos venido sosteniendo. No se trata nada más de buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Entonces, son las dos cosas. No es el mero crecimiento sin el bienestar, sin mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la gente, sin la felicidad, sin alcanzar la felicidad. Al final de cuentas, ¿dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. O sea, no es lo material, solo lo que importa, ¿no? Es un bello cuento de uno de los mejores escritores del mundo, lo recomiendo mucho, a León Tolstoy. Tiene grandes novelas y tiene cosas importantísimas sobre esto, precisamente, sobre el tema de la felicidad, sobre lo espiritual, sobre los valores. Buenos días, señor presidente. Arturo Contreras, reportero de Pie de Página. Me siento por las cámaras y el tiro. La compra de varias plantas de Iberdrola fue un avance fuerte para la soberanía energética. También lo es la construcción de un par de plantas de ciclo combinado, como las que se compraron en la península de Yucatán. Sin embargo, todas estas plantas funcionan con gas natural, que se importa de Estados Unidos. Entonces, pareciera que ahí hay una cuestión que no encaja con el plan de la soberanía nacional y la soberanía energética. Entonces, ¿cómo se piensa, o si hay un plan para remendar esto o para tapar este hueco? Sí, bueno, con el paso del tiempo, como sucedió con las gasolinas, se empezó a importar gas. Éramos autosuficientes en gas, en gasolinas,
en petroquímicos, y como se abandonó la industria petrolera, empezamos a importar gasolinas, diésel, gas, en grandes cantidades. Cuando el auge petrolero, el boom petrolero de los años 80, se construyó un gasoducto porque se iba a llevar gas del sureste a Texas, a Estados Unidos. Hubo mucha oposición. El ingeniero Alberto Castillo se oponía, escribió un libro que se llama Huele a gas, porque no se veía bien que se exportara ese gas. Bueno, pasa el tiempo, la paradoja de los daños que ocasiona la política neoliberal, estos irresponsables, tecnócratas corruptos, que ese gasoducto que se construyó para llevar el gas hacia el norte, ahora se usa para traer el gas. Nunca se imaginó que eso iba a pasar. Bueno, en el caso del petróleo, si no se da el cambio, estaríamos comprando petróleo crudo, porque había un descenso en la producción, 15 años ininterrumpidos de caída de la producción de crudo. Y ya a estas alturas estaríamos comprando petróleo crudo, algo parecido en el caso del gas. ¿Qué se está haciendo? Bueno, ahora como se está invirtiendo en exploración, se está produciendo petróleo, se está obteniendo más producción de gas asociado al petróleo, se está extrayendo. De todas maneras va a llevar tiempo el lograr la autosuficiencia de gas. Tan apostaban a la compra del gas y a la compra de las gasolinas y a la compra del diésel, que en el gobierno anterior se hicieron convenios para construir gasoductos de Texas a México y se hicieron compromisos para comprar mucho gas. Estamos resolviendo ese problema. Hay más gas del que necesitamos, porque así se firmaron contratos. Tuvimos que hacer una negociación con las empresas para bajar los precios, logramos ahorros, de todas maneras fue un exceso. Y ahora estamos produciendo gas y buscando la forma de vender los excedentes, porque se tiene el gas contratado y además ya se está extrayendo más gas en la zona petrolera. Entonces tenemos excedentes. Entonces por eso hay plantas nuevas que se están instalando de licuefacción, que significa congelar el gas para venderlo, exportarlo y regasificarlo donde llega. El caso es venderlo a Europa y Asia. Hay 2 plantas en proceso de licuefacción, una en Altamira y otra en el Golfo frente a Alvarado, a Veracruz, que se llama Lacache, campo de gas. Ahí también se está construyendo una planta de licuefacción y en el Pacífico una planta de licuefacción que ya está en proceso, avanzada, en Ensenada, de Sempra, y otra que ya está en proyecto en Sonora para Puerto Libertad. Por ahí pasan gasoductos de los que se contrataron y el acuerdo con las empresas que van a instalar esa planta de licuefacción en Puerto Libertad, en Sonora, es que parte del gas que tiene contratado la Comisión Federal de Electricidad lo procesen ellos, lo compren ellos. Y así estamos buscando eficientar todo lo relacionado con el gas. Hacia adelante hay que seguir
extrayendo gas en México. También otra cosa que es muy importante, evitar la quema del gas a la atmósfera, porque eso también se permitió durante mucho tiempo. México era de los países que más gas quemaba, sobre todo en la sonda de Campeche. Ahora estamos invirtiendo para no quemar gas y utilizarlo para Pemex, para inyectar gas a los pozos que ya no producen lo suficiente y para aprovechar el gas en el país. Es lo que puedo comentarte. En una segunda pregunta es relacionada con el Tren Maya y sobre el salvamento arqueológico que existe en esta zona. En el paradero de Nicolás Bravo, precisamente en Quintana Roo, se tenía planeada la construcción de un paradero en lo que era un tiradero de basura. Sin embargo, este paradero se cambió muy cerca de un desarrollo hotelero de, me parece, Grupo Posadas. Los pobladores del lugar acusan que las asambleas ejidales en las que se cambió y en las que se aprobó el cambio del lugar de la estación, pues estuvieron bastante amañadas. Incluso muchas de las asambleas se rompieron y la votación fue muy escasa y casi no fue representativa. Además de que hay dudas en que en la veracidad de los votos de las personas que lo emitieron. No obstante a esto, o más bien aparte de esto, la construcción de esta nueva estación se está haciendo sobre lo que los pobladores consideran es un yacimiento arqueológico bastante importante, en donde hay un basamento piramidal. Ellos tienen pruebas de un montón de vasijas y de vestigios que no se están rescatando. Entonces, hay una preocupación muy amplia de estas personas, sobre todo uno por la presión económica que ejerció el Grupo Posadas en este cambio, y otro pues por el salvamento de estos tesoros arqueológicos. Sí, pero no es así, no es así. Hubo un cambio. ¿Por qué no lo explicas? Lo platicamos las dos, es muy rápido. Ya platiqué, yo estuve con ellos, siempre hablo del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo. Acabamos de estar con ellos la semana pasada, ya lo acordamos. Además está muy pegado, es en Laguna OM, muy pegadito a Cojunlich, que es en donde estará el nuevo paradero, y ya acordamos incluso con ellos, con las y los ejidatarios, con las comunidades, hacer un paradero turístico, y hemos acordado, y la verdad es que en una plática en torno al bienestar, que es lo que ellos esperaban, pues tener un desarrollo ahí y el paradero en el lugar en donde va a quedar. Pero ya acordamos con ellos, yo personalmente platiqué con ellos y también Ariadna platicó con ellos y hemos llegado ya a un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? El desarrollo ahí, en el lugar, en Laguna OM, un paradero turístico y una inversión también por parte del gobierno del estado. El desarrollo de esa zona, el predio ya está comprado, y que es de la Federación, y lo que ellos quieren es mayor desarrollo, que el paradero que está en Cojunlich o muy cercano a Cojunlich de cualquier manera también les va a traer desarrollo. Pero hemos acordado con ellos, tuvimos una reunión de verdad además muy afectiva, y estamos trabajando en equipo con ellas y con ellos, son ejidatarias y ejidatarios. Se había acordado hacer la estación en un sitio, pero quedaba más distante del centro de la zona arqueológica de Cojunlich, que es una zona arqueológica importantísima. Coincide de que ahí, cerca de Cojunlich, hay un hotel, sí, de esta empresa que tú mencionas. No tiene nada que ver, es que la estación, consideramos nosotros, estaría o va a estar más cerca de la zona arqueológica de Cojunlich. Como ya habíamos dicho incluso aquí, dónde iba a estar la estación, y además la mañanera la ven todos. Cuando yo les propuse de que había tiempo para cambiarla, para tener más cercanía con la zona arqueológica, acuérdense que el Tren Maya es, entre otras cosas, comunicación de las antiguas ciudades mayas. Es comunicar, es desde luego el Caribe y la selva, pero también las ciudades mayas antiguas. Entonces, eso es lo que importa. Por ejemplo, teníamos pensado originalmente solo hacer la estación en Espujil para ir a Calakmul. Y dijimos, no, hacemos Espujil, pero hacemos también
en la entrada de Calakmul, con UAS, porque es lo más cerca a Calakmul. De Espujil a Calakmul es más lejos. Claro, no podíamos dejar de hacer la estación en Espujil porque Espujil es la capital de toda esa región, no solo es la cabecera municipal de Calakmul. Además, es heroico lo que han hecho en Espujil y en toda esa región porque fueron colonos que llegaron ahí cuando no vivía nadie. Les entregaron, les dotaron tierras, pero sin agua. Entonces sufrieron mucho, han sufrido mucho. Ahora estamos haciendo también un acueducto, el acueducto Adolfo López Mateos, que es una gran obra, porque no les va a faltar ya el agua. Pero si quieres, podemos poner en el plano para ubicar. Y se inconformaron, compañeras, compañeros legislatarios, se hizo una nueva asamblea, no hubo manipulación. Sí, ellos querían, ¿no?, que se respetara el acuerdo original, pero hay un interés general. Se concilió con ellos, se les va a construir un centro de desarrollo comunitario, tampoco les queda muy lejos y se van a beneficiar también. Y no se construye nada que afecte vestigios arqueológicos, o sea, nada. Nunca se había llevado a cabo en la historia de México un rescate arqueológico como el que se está llevando a cabo con el Tren Maya. Se está respetando todo, estamos cambiando trazos. Por eso, cuando aquí hablaron de la cueva de la Dama Blanca, ¿no?, yo vi la expresión de Diego y sorprendido, porque pues nuestros adversarios tienen mucha imaginación. A ver, ¿dónde está la Dama Blanca? Imagínense, se atrevieron a decir de que se había rellenado con concreto la cueva. Aquí lo dijeron. Y salió además en los medios. Los pseudoambientalistas, estos muy corruptos, estos de las organizaciones supuestamente ambientalistas, y los que los patrocinan, corruptazos, que hay que verlos de lejos, no acercarse mucho a ellos porque pierde uno la cartera. Están muy mal acostumbrados. Pero aquí está, este es Conguas, es una zona arqueológica de mascarones, ya Diego va después a explicar, pero es bellísima. Entonces, no sé si estaba más hacia acá, ¿verdad? Hacia Chetumal. No, aquí está Conguas, aquí este es para Calakmul. No, yo estoy mal, es acá, es aquí. Aquí está Cojulich. Entonces, la estación, que es un paradero, estaba más hacia Chetumal, hacia Espujil. Y sí, por aquí. Y entonces Cojulich está aquí. Entonces, lo que se hizo fue poner la estación más cerca. Pero ahí está ese hotel que tú mencionas. Entonces, no fue por eso, es porque es la forma más rápida de llegar. O sea, la estación está más cerca de la zona arqueológica. Sí, ya me estaba yo. Este es Espujil y aquí está Conguas. Entonces, originalmente es lo mismo. Estamos pensando aquí nada más. Pero para ir a Calakmul se tenía que venir en carretera, aquí iba a ser estación carretera y aquí está Calakmul. Entonces, ¿qué se hizo? Estación aquí y estación aquí, para que quede más cerca de Calakmul. Adelante. Señor presidente, buenos días. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal de los diarios, es Imagen de Veracruz y Diario del Istmo. Señor, yo quisiera preguntarle, presidente, hace unos días se colapsó el tercer banco en lo que va del año en los Estados Unidos. Los datos dados a conocer la semana pasada indican una desaceleración de la economía de nuestro vecino del norte y muchos analistas prevén una recesión económica mundial durante este año. Esto sucede al mismo tiempo en que algunas naciones de diferentes regiones del mundo han comenzado a llevar a cabo transacciones internacionales con monedas
que no son el dólar norteamericano. La propia directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha declarado recientemente que estamos viviendo en una fragmentación de la economía global. México en estos momentos cuenta con reservas internacionales en niveles históricos, más de 200,000 millones de dólares, según datos más recientes. Aunque este tipo de decisiones no le corresponden a usted como jefe del Ejecutivo, ya que es facultad de los integrantes del Banco de México, ¿no considera que sería recomendable una mayor diversificación en la composición de las reservas internacionales como una medida de protección ante un escenario probable de mayor debilitamiento del dólar como moneda de reserva internacional? Bueno, en definitiva, nosotros vamos a seguir considerando al dólar como la principal moneda del mundo. Tenemos razones suficientes como para no recurrir a otras monedas. En primer lugar, la fortaleza de siempre del dólar, y sostenemos que aún con una crisis financiera en el futuro, el dólar va a seguir siendo la moneda más importante en el mundo. Lo segundo es que nosotros tenemos una integración económica cada vez más estrecha con Estados Unidos y con Canadá. México es el principal socio económico comercial de Estados Unidos. En este primer trimestre del año fue México el principal socio comercial de Estados Unidos. Primero era China, luego empezamos a competir con Canadá con relación al comercio con Estados Unidos. En algunos meses Canadá ocupaba el primer lugar, México segundo, China tercero. En los últimos tiempos ya México, los últimos meses, es primer lugar en comercio con Estados Unidos. Nuestra moneda es fuerte, muy fuerte, como no se veía en mucho tiempo, el peso. Nuestra economía está creciendo, llevamos 3 años creciendo más del 3%. Aquí también subrayo, porque es muy importante, creciendo con distribución del ingreso, que es distinto, creciendo y distribuyendo beneficios, atendiendo primero a los pobres, atendiendo primero a los más necesitados. Pero la economía, bien. Desde hacía mucho tiempo, bueno, no había registros y no se había visto un desempleo tan bajo en México como ahora. Es de los países del mundo con menos desempleo. Y en México la tasa de desempleo es de las más bajas en muchos años. Estamos batallando para conseguir trabajadores, sobre todo obreros calificados en la construcción. ¿Tú no podrías hablar de eso, Guadalupe? A ver, porque ¿cómo andamos en fierreros? ¿Cómo andamos en soldadores? O sea, para que se tenga una idea de cómo está el crecimiento económico, el empleo, con salarios, porque se han incrementado los salarios como nunca también en la historia reciente. Pero a ver, platícales. Buenos días. Tenemos las grandes obras han demandado mucha fuerza obrera. Nosotros, por ejemplo, tenemos escuelas, capacitamos operadores de maquinaria, fierreros, soldadores, y más o menos 7 de cada 10 personas que capacitamos se van al norte, en estados como Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Cada día hay mucho más demanda de esa mano de obra. Entonces sí hay una escasez importante en el país, y hemos capacitado a un número muy importante de personas que trabajan y que tienen una gran movilidad, justamente porque hay una gran demanda para ellos, no solo en este país, sino en Estados Unidos. Entonces sí se siente todos los días en el sector. Hoy tenemos cerca de 35,000 personas contratadas. Entonces, sí es el dólar, o sea, no vamos nosotros a
a correr riesgos. Sí se está dando una situación especial, pero se va a superar en Estados Unidos. Ayuda mucho el que van a haber elecciones en Estados Unidos. Entonces, no estamos nosotros previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones en Estados Unidos, porque como tú lo mencionas, en horas se puede descapitalizar un banco y en horas lo vuelven a capitalizar. O sea, se cae y lo levantan. Ojalá y eso no siga, pues. Y esto está pasando en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese problema, afortunadamente, pero el hecho de que los estén rescatando de inmediato habla de que no quieren que esto se extienda y se convierta en una crisis mayor. Y está vinculado al ambiente político, sin duda. Y nosotros esperamos que la economía de Estados Unidos se consolide, se fortalezca. El cuestionamiento que se hace es de que con la pandemia creció mucho su déficit, o sea, mucho el endeudamiento. Pero esto sucedió en todo el mundo. Voy a presumir, voy a tirar aceite, menos en México. Entonces por eso estamos tranquilos, estables. No hay ningún factor de inestabilidad económica, financiera, nada, absolutamente. Es un país muy atractivo México para la inversión foránea, para la inversión extranjera. Está llegando mucha inversión extranjera y está creciendo la economía y se están generando muchos empleos. Estamos bien. Vamos a dar a conocer en esta semana algunos datos sobre la situación económica financiera del país y la verdad son muy buenos los datos. No sé cómo esté ahora el peso, pero estaba como a 18, como no se veía en 6 años, muy fuerte el peso. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Entonces por ahí no hay problema, vamos bien. Buenos días a todos. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. En un primer tema, con respecto al Tren Maya, no sé, estas cooperativas que se van a crear en Quintana Roo, ¿a cuántas personas aproximadamente, cuántos pobladores son los que se espera beneficiar? Y el crecimiento que ha tenido la economía en el Estado, ¿cuál es lo que se espera que se recupere y en cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, en el caso de Quintana Roo, Mara tiene más información. Yo lo que creo que con el Tren Maya, el desarrollo que inicia con mucho éxito del turismo en Cancún, en la punta de la península, se mantiene ahí varios años. Esto comienza en los años 70. A principios de los años 70 del siglo pasado, empieza a construirse Cancún, los hoteles, y luego empieza a bajar hacia el sur de Quintana Roo, la Riviera Maya, Playa del Carmen, hasta Tulum. Ahora ya empezó de Tulum a Chetumal y de Chetumal movimos a Espujil, a Calakmul, hasta Escárcega. Muy interesante que lo comentamos aquí. La zona con más vestigios arqueológicos es esa zona de Espujil a Escárcega, que es la zona limítrofe con Guatemala, donde más vestigios arqueológicos se rescataron. Entonces está bajando hacia el sur porque era nada más el norte de Quintana Roo. Ahora, y lo mismo por el lado de el Golfo hacia Mérida, el caso de Quintana Roo, y eso pues va a bajar a Yucatán, a Campeche, por el lado de Guatemala hacia Chiapas, Tabasco. Entonces eso va a ayudar mucho. Esta obra de infraestructura, con todo el complemento que significan otras obras de infraestructura, el desarrollo social, son el futuro para todo el sureste, porque se va a vivir de esto. Es de las zonas turísticas con más potencial en el mundo. Entonces, el turismo
significa entrada de divisas, significa inversiones, mucho empleo, bienestar para la gente. El turismo tiene esa ventaja que produce riqueza y distribuye riqueza. Viven muchos del turismo, desde los constructores, los transportistas, desde luego trabajadores de hotelería, mucha gente, el comercio, los artistas, artesanos, muchos guías de turistas, muchos lancheros. Bueno, por ejemplo, en Tulum hay trabajando italianos, argentinos, bueno, tú lo sabes. Holbox es lo mismo. Han sido analizados, han sido georreferenciados, han sido atendidos en el sentido de que tenemos una gran cantidad de material arqueológico que hemos ido acopiando. Gracias a esta tarea, en donde también nos auxiliaron, como ya se dijo, las dependencias, el gobierno del estado de Quintana Roo, el gobierno de Campeche, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, la Subsecretaría de Bienestar, la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el presidente del INDAVIN, todos ellos aportando también personal, y por supuesto se contrató también a una gran cantidad de personal manual para auxiliar en estas tareas, codo con la tropa y bajo la coordinación compartida del INAH y del Grupo de Ingenieros Militares. Tuvimos una reunión muy interesante el viernes pasado, donde estuvieron estos arqueólogos recién egresados de diversas universidades como la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, la UAZ de Zacatecas, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Campeche, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la UNICACH, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad de San Luis Potosí, inclusive la Universidad de las Américas, Campus Puebla, que aunque ya no tiene la carrera de arqueología, durante algún tiempo la tuvo, y hay egresados que se han incorporado a este trabajo. Otra cosa que me entusiasma mucho es que el señor presidente acordó que estos trabajadores que entraron en este dispositivo emergente, en el que ya logramos dar el visto bueno de obra a todo el tramo 7, ya puede avanzar la obra sin contratiempos. Nosotros estaremos trabajando en áreas adyacentes. Vamos a revisar este asunto para ver si en ese paradero hay vestigios. Por supuesto, si hay fragmentos de cerámica, eso no significa que no se pueda hacer el paradero, simplemente se recupera el material y se lleva a los laboratorios para su análisis e investigación, pero lo vamos a revisar para que no se quede ningún vestigio sin recuperar. Les decía que el presidente ha autorizado que este personal, estos profesionistas, sobre todo arqueólogos, permanezcan trabajando, obviamente en diversas tareas, particularmente del mejoramiento de zonas arqueológicas, hasta el final de su mandato. Esto de verdad animó mucho a los arqueólogos, a los profesionistas, la mayor parte de ellos muy jóvenes, porque representan lo que antes no ocurría, que los arqueólogos, los antropólogos físicos tengan de alguna manera un trabajo digno, asegurado. Les quiero decir que actualmente, como nunca, pues tenemos en el ámbito de la arqueología prácticamente empleo pleno, ¿no? Cuando antes una gran cantidad de arqueólogos en el periodo que llamamos neoliberal, pues se tenían que ocupar de taxistas o de vendedores ambulantes, porque no había trabajo. Ahora tenemos un campo inmenso de trabajo, 26 zonas arqueológicas en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa, y probablemente con esta fuerza de trabajo podamos extender la tarea arqueológica a una
importante cantidad de sitios que, aunque no estén específicamente en el Promesa, sí vamos a poder investigar, conservar y abrir para el disfrute y la visita del público. También somos conscientes que este trabajo nos va a ayudar a acercarnos a las comunidades precisamente para atender algunos sitios que, aunque no están en el Promesa, ellos quieren empezar a recuperarlos para su propia identidad y para eventualmente ir abriendo sitios en donde ellos tengan un beneficio por la visita de público que llegue a su comunidad. Gracias. En algún momento ya se tiene contemplado lo que va a ser el costo de este viaje y cuántos trenes van a circular, porque no será lo mismo, supongo que no será lo mismo el pasaje a los turistas que a las personas, a los pobladores de los lugares. Sí, son tarifas distintas, ya se habló, se van a beneficiar más los habitantes de la región, van a pagar menos por el pasaje. También el tren va a ayudar mucho en todo lo relacionado con la carga, porque se va a utilizar la infraestructura para carga y el turismo. El número de trenes va de acuerdo a eso, se va a dar a conocer posteriormente, pero ¿cuántos trenes? A ver, Maite, tú. Son 42 trenes, 219 coches en distintas configuraciones, 31 trenes estándar. Quiere decir, y aquí ya los habíamos presentado, que son los que tienen los asientos y además la cafetería y el servicio de cafetería a bordo. 8 trenes restaurantes que van a estar espectaculares, los presentamos aquí hace unas semanas y van a tener una cocina industrial en donde se va a poder cocinar en tiempo real comida de las distintas regiones y vivir toda una experiencia gastronómica a bordo. Y 3 trenes de larga distancia que también los presentamos aquí, que serán los trenes que tendrán, además del vagón restaurante, los camarotes, las cabinas que se pueden hacer de día asiento y de noche cama, con además el servicio de ducha, baño, cada una privado. Y algo muy importante, los 42 coches son 100% accesibles para todas las personas, con además espacios para bicicletas, para maletas y además con espacios dedicados para personas con movilidad reducida. Vamos a hacer una exposición sobre eso, porque es otro paquete, ya lo que tiene que ver con la carga. El tren de carga, por ejemplo, va a ayudar mucho para abastecer de combustible toda la península completo, que se hace ahora por barco y por tierra, en pipas. Hay un convenio que se va a suscribir entre Pemex y la empresa que va a manejar el Tren Maya para llevar el combustible a toda la península de Yucatán. O sea, es una obra pues muy amplia, integral, tiene de todo. Imagínense la electrificación de solo 700 kilómetros de vía eléctrica, doble vía electrificada, lo que está significando eso. Le agradecemos mucho a la Comisión Federal de Electricidad, a sus técnicos, están ahí. No se podría hacer el Tren Maya electrificado si no estuviésemos construyendo 2 plantas nuevas termoeléctricas en la península, una en Mérida, otra en Valladolid, que ya están construyéndose. No se podría hacer el Tren Maya sin el gasoducto que ya se inauguró para llevar el gas hacia la península. No se podría hacer el Tren Maya sin el apoyo de la Secretaría de Marina en el manejo del puerto, por ejemplo, de Progreso. Si entran 20 barcos, 14 tiene que ver con materiales para el Tren Maya y los 6 restantes en prioridad alimento y combustible y el resto de mercancía. Pero implica muchísimo. Solo
las reservas que van a quedar, reservas naturales. Vamos a tener la segunda reserva más grande en América Latina, en Calakmul. Creo que 2.500.000 hectáreas de reserva. Y los parques, por ejemplo, el Parque de Jaguar en Tulum, como 1.500 o 2.000 hectáreas de reserva, que es selva, es fauna y zona arqueológica y playas públicas que se están contemplando para que no haya privatización de los espacios que son de todos los mexicanos y de la humanidad. Entonces, sí son muchas cosas, muchas cosas que se están haciendo y de manera coordinada, y vamos a seguir así. Un día, en una ocasión, dice una cosa y luego dice otra. Primero echaron a andar ahí un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio entre nuestros países. Luego, de manera inhumana, vulgar y vil, empezaron a llevar migrantes en la época de frío a Nueva York, a Washington, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos. Esto lo hicieron los republicanos, algo que realmente los degrada en lo moral, en lo humano. Ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínense, la Florida llena de migrantes, ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? ¿Qué tiene que valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política? Eso es inmoral, eso es politiquería. El gobernador de Texas también en una ocasión dijo que iba a armar la frontera con cañones hacia acá, hacia nosotros, tanques. ¿Y ahora qué dice? Helicópteros. Pues sí, allá en su territorio pues lo pueden hacer, nada más que de este lado de la frontera no. Y que mejor haga una propuesta el gobernador de Texas y el gobernador de Florida y los legisladores del Partido Republicano y algunos también del Partido Demócrata, para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder. Esa es una buena iniciativa para que no hayan estos lamentables hechos de asesinatos, estos tiroteos que hay constantemente. ¿Por qué no se meten a eso? Y que ya dejen de estar recibiendo dinero para campañas de las empresas fabricantes de armas, de la industria bélica, porque eso es también lo que está detrás de eso. No dicen ni pío porque les dan dinero para sus campañas y luego ya ahí tienen que actuar como empleados de ellos, no como representantes del pueblo. Si se tienen que tomar iniciativas, eso ayuda mucho a que no haya violencia. Pero en fin, vamos a seguir manteniendo buenas relaciones.